Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento de Neza Online, la plataforma telemática que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la compañía de telecomunicaciones Evolutio, y con el apoyo tecnológico de Microsoft. Este acto se difunde por Teams y por YouTube simultáneamente. Hoy tenemos el honor de acoger la intervención del secretario general de la Unión General de Trabajadores, don Pepe Álvarez. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha afectado a usted y a su familia y colaboradores la pandemia? Afortunadamente, desde el punto de vista personal, bien, la familia bien, y los colaboradores, pues creo que como todo el país, personas que han tenido el coronavirus, nadie se ha librado de esta peste, y además en el sindicato hemos perdido personas relevantes, tanto desde el punto de vista de los servicios como desde el punto de vista de algunos dirigentes del sindicato. Ha sido un drama para toda España y también lo ha sido para la Unión General de Trabajadores. Durante estos meses de pandemia, la principal preocupación de los agentes sociales y en particular de la UGT fue construir un entramado que protegiese a los trabajadores, una red social. 7 meses después, y ahora que estamos inmersos en una nueva oleada, ¿cree usted que esa pretendida protección resulta suficiente? ¿Qué habría que mejorar, en su opinión? Es evidente que cualquier red social que se pueda tejer es insuficiente. Yo creo que una pandemia de estas características en un país que tiene o que tenía en torno al 25% de su economía sumergida, por tanto, trabajadoras y trabajadores sin ningún tipo de posibilidad de solicitar ninguna protección, es muy difícil tejer esta red. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Y en ese sentido, creo que las dificultades fundamentales vienen de la mano de la capacidad de absorber la respuesta de gestión administrativa por parte de las administraciones. En ese sentido, creo que se ha puesto de manifiesto, sobre todo, esta política que desde los años 90 se viene practicando en nuestro país de permanentemente reducción de los efectivos en las administraciones públicas, y ahora hemos visto pues que el SEPE tiene unos efectivos que nada tenían que ver con las necesidades que había antes de la pandemia. Ahora, durante la pandemia, están absolutamente desbordados, pero ocurre lo mismo con la Seguridad Social, que en la medida en que le han entrado otras responsabilidades a la Seguridad Social y al ICS, se han visto absolutamente desbordadas, y hay una situación, yo creo que bastante caótica, que impide que esas medidas puedan llegar a las trabajadoras y a los trabajadores. Tanto por lo que hace referencia a los ERTES, que todavía hay personas que de manera incomprensible han cobrado un mes y no han cobrado otro mes, empresas que unos han cobrado y otros no han cobrado. Por lo que hace referencia a la aplicación, por ejemplo, las empleadas de hogar, que viene siendo muy lenta y que todavía la mayoría no han tenido la posibilidad de cobrarlo, y ya no digamos del mínimo vital. Y a mí me parece que las administraciones tienen que ser plenamente conscientes que el decir incluso que vamos a alargar el plazo y que se pagara con carácter retroactivo, pues la verdad es que no sirve de mucho, porque el mínimo vital es para hoy, no es para mañana, y por desgracia todavía no se ha inventado una fórmula para poder comer con carácter retroactivo. Hay sectores de nuestra industria que, además de la crisis por el coronavirus, se enfrentan a los retos de la descarbonización y de la digitalización. Sobre ese tema nos habla desde París don José Vicente de los Mozos, vicepresidente ejecutivo del Grupo Renault y presidente de su filial española, además de presidente de la patronal del sector de la automoción, ANFAC. ¿Cómo está, don José Vicente? Buenos días. Pepe. Adelante, por favor. Bueno, Pepe, como tú sabes bien, la industria del automóvil representa el 11% del PIB y 9% de la población activa,
Y como sabes, después de la última crisis se trabajó duramente para seguir teniendo nueva actividad en nuestras fábricas, y uno de los pilares importantes ha sido siempre la buena relación entre las diferentes multinacionales y los sindicatos, llegando siempre a acuerdos de diálogo y flexibilidad. Como sabes, el sector está a las puertas de una nueva movilidad, nueva descarbonización, digitalización, y sabes que llevamos tiempo pidiendo que la industria en nuestro país debe tener un peso más importante. Como hemos visto en esta nueva crisis del COVID, pues realmente esta industria no es fuerte, y aparte de mostrar una gran flexibilidad. Bajo tu punto de vista, con tu experiencia, ¿cómo piensas que deberíamos trabajar conjuntamente con la Administración para que la industria tome un papel relevante en nuestro país? Que llevamos tiempo diciéndolo, pero al final no existe. ¿Qué elementos hay que hacer? Y segundo, todo el mundo habla de cero emisiones, pero esto es de forma gradual. Bajo tu punto de vista, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta y qué precauciones hay que tener para que mañana no nos encontremos con cierres brutales de fábricas como los que hemos vivido últimamente? Gracias, Pepe. Pues muchas gracias, José Vicente. Tú sabes, y las organizaciones empresariales y la mayoría de los empresarios, de las grandes empresas de este país con las que tenemos relación, que nuestra organización desde hace muchos años, en concreto desde hace 5 años, viene peleando, trabajando, proponiendo un gran acuerdo estratégico por la industria. No lo hacemos ahora solo después de la pandemia, lo hicimos gobernando el Partido Popular, gobernando Mariano Rajoy. Quiero recordar que hubo unos meses que hubo una comisión que se creó a tal efecto en el Senado para poder debatir esta cuestión. Nosotros creemos que la industria merece un gran acuerdo estratégico en el que se vuelque la sociedad, los agentes implicados, pero también las universidades, seguramente algunos colegios profesionales, y que se vuelque la Administración, pero la Administración en términos de Estado. Tenemos que conseguir que esto no sea un proyecto de un gobierno solo, sino que sea un proyecto de país, y eso quiere decir incorporar a las fuerzas políticas que más tarde o más pronto van a intercambiarse en la gobernación del país. Eso es básico. No se puede parar la máquina por un cambio de gobierno. Solo los países donde ha habido políticas que se han mantenido en el tiempo ha sido posible. Es posible que el peso del sector industrial sea un peso fundamental, y a la vez también que se hayan conseguido una parte importante de los objetivos desde el punto de vista del respeto al medio ambiente, desde el punto de vista de la producción limpia. No son contradictorios, al contrario, a partir de esos acuerdos es mucho más fácil implantar políticas medioambientales adecuadas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues que esta pandemia que tanta desgracia ha traído, en el caso de la industria creo que tendría que abrir una nueva oportunidad. Vamos a tener unos fondos muy importantes que van a venir de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un proyecto de industria verde que quiere que se desarrolle en el conjunto de la Unión, y creo que ahí es el punto de enganche en el que tendríamos que hacer. ¿Sobre qué base? Muy brevemente. En primer lugar, nosotros no creemos que no pueda haber transición justa si en paralelo a ese proceso de transición justa y de descarbonización o de puesta en marcha de proyectos no contaminantes no se hace de manera paralela. Es decir, si las centrales térmicas cierran, antes de cerrar tenemos que tener alternativas industriales limpias para esa zona, para esa comarca, para no destruir el tejido productivo en nuestro país. Y después nosotros, yo creo que somos un país que tiene que también pensar que no tiene por qué ser el primero de la clase.
es evidente que este es un trabajo que tenemos que ir haciendo, pero yo a veces tengo la sensación de que no somos conscientes hasta qué punto un país como el nuestro, que invierte poco en tecnología, que desarrolla poco, que investiga poco, tiene que pensar que ese proceso lo tiene que hacer acompasado con el propio mantenimiento del empleo. Y una cuestión que a mí me parece fundamental, que es hablar de formación profesional, de formación universitaria. Tenemos que conseguir que la universidad sea un instrumento también al servicio de las empresas. Es muy importante que el know-how que se produce en las universidades de nuestro país pueda trasladarse a los procesos productivos de las empresas. Ya sabemos que no todo, ni queremos que sea todo, por supuesto, pero sí una parte importante. Hay que encontrar métodos que nos permitan aprovechar el talento que sale de nuestras universidades para que pueda entrar a fortalecer las estructuras de las, sobre todo, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. ¿Por qué en España no podemos empezar a trabajar con propuestas como algunas que funcionan en algunos países en el mundo? En el caso de Israel, doctores que acaban su formación y llevan su proyecto a una pequeña empresa y que son plenamente subvencionados durante 2 años sus costes por parte de la administración. Es decir, hay un trabajo que hacer, que creo que tiene que, por un lado, mantenerse en el tiempo. Esta es una cuestión muy importante. Tener un consenso social para que todos seamos conscientes que sin esto no nos vamos a poder considerar un país de las dimensiones industriales de Francia o de Alemania. Además, yo quiero volver a pedir consenso político. Esta es una cuestión que se ha de hacer bajo el parámetro del consenso político. No es una cuestión solo de un gobierno, es una cuestión de un país, y me parece importantísimo que se pueda hacer sobre los parámetros del consenso político. Y permíteme que, ya que eres del sector del auto, con el que yo tengo tanta relación, la he tenido siempre en el sindicato, que te diga que especialmente el sector del auto. Tú lo has dicho, 13% del Producto Interior Bruto. No tenemos una estructura de la Administración para dar soporte. No la hemos tenido nunca, no la tenemos ahora, que tenemos unos cambios absolutamente brutales. Y más bien, de vez en cuando, desde la Administración, pues lo que se recibe son críticas, reproches, cuando en realidad la Administración española tenía que estar trabajando para que, y en este futuro, que puede ser que vayamos a un futuro, y digo puede ser porque todo no está escrito, de la desaparición de los motores de combustión, España pueda mantener el peso que tiene en estos momentos en la producción de coches en el mundo. Y para hacer eso se requiere que se trabaje más a fondo y que se pongan recursos. Todos los recursos que se pongan aquí se van a multiplicar en retorno al propio Estado. Hacen las respuestas. Desde hace meses sabíamos que una segunda ola de la pandemia era posible. UGT considera que España está preparada para esta segunda oleada que nos afecta. Jorge Cepeda le pregunta qué opina del enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Nación. Marisa Llanos dice, ¿va a ser efectiva, en su opinión, la orden ministerial de Illa imponiendo a Ayuso medidas que podrían ser de muy difícil aplicación y que fueron aprobadas ayer no por consenso, con el rechazo de algunas comunidades, no solo de Madrid? Alicia Velasco le pregunta quién pagará los salarios de los trabajadores que no puedan acudir a sus empresas porque se lo impida la Policía Nacional, por ejemplo. Agustín Cervera le pregunta si cree que el Gobierno sería capaz de promover la aplicación del artículo 155 en la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, hoy quiero hacer un homenaje y tener un recordatorio muy especial para las personas mayores. Hoy es el día de homenaje, de recuerdo a las personas mayores. Y tengo la sensación de que viene muy al caso el que podamos en nuestro país, en un día como hoy, recordar cómo y de qué manera ha azotado la pandemia a las personas mayores en nuestro país. La situación que hemos vivido en las residencias en nuestro país, que han vivido las empleadas de las residencias, las trabajadoras, fundamentalmente mujeres de las residencias, han sido realmente dramáticas. Creo que ha habido un verdadero genocidio en las residencias de nuestro país y soy consciente de la palabra que estoy utilizando. Realmente pensar que ha habido personas que no han podido ir a los hospitales porque estaban saturados nos demuestra hasta qué punto en estos momentos es absolutamente imprescindible el que podamos abordar esta segunda ola en unas condiciones diferentes de la primera. Es evidente que no nos hemos preparado. Tan evidente es que no nos hemos preparado que estamos en una situación que desde el punto de vista de gestión y de, sobre todo, relación entre las administraciones es sustancialmente peor de la que había en el mes de marzo, que seguramente que como consecuencia de la inmediatez de la pandemia, de la sorpresa de la virulencia de la pandemia, no había habido tiempo de situar estrategias políticas en torno a cómo abordar este tema. Que se olviden las administraciones de tener estrategias políticas, que tengan estrategias de contención de la pandemia. No necesitamos estrategias políticas para ver de qué manera se van a justificar las situaciones que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, que hemos vivido durante el mes de agosto, unas veces en unas comunidades, otras en otras, con cuestiones que ya se tenían que haber previsto. Se sabía que el trabajo del campo iba a generar las situaciones que hemos vivido. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Por cierto, esta situación de esclavitud y de indignidad que viven los temporeros de nuestro país no es nueva. Ha venido sucediendo durante los últimos años. Lo que ocurre es que ahora hay una pandemia y eso agudiza todas las cuestiones. Aprovecho para decir que lamento profundamente que la Fiscalía no haya intervenido en algunos de estos procesos donde claramente hay delitos de tráfico de personas, hay delitos de esclavitud y algún otro más que con toda seguridad, si tuvieran la delicadeza de hacer un mínimo de esfuerzo por investigarlo, lo encontrarían. No se han preparado las escuelas. Estamos situando la necesidad de que para cumplir con los ratios que se han marcado se contrataran 70.000 profesores y profesoras en nuestro país. No se han previsto los aumentos de plantilla desde el punto de vista de los servicios sanitarios. Se dice que no hay médicos. Sobre todo no hay médicos y no se pagan salarios y se mantiene esta situación de precariedad que se vive en los últimos años en nuestro país. Podemos ir a buscarlos que se nos fueron a Portugal o los que se nos fueron a la Gran Bretaña o a tantos países del mundo que hablan bien de los médicos que tienen ellos y que no tenemos nosotros como consecuencia de, sobre todo, la falta de convocatoria de plazas, la falta de ampliación de los servicios de salud en nuestro país. En lugar de rastreadores, pues han buscado voluntarios. Realmente creo que no había ninguna excusa
que no estábamos preparados y esa es la situación que tenemos. Y a partir de aquí, permítanme que les diga que creo que las administraciones no deberían de sacar pecho contra resoluciones de otras administraciones. Tengo la absoluta certeza de que este proceso, si queremos contener la pandemia, solo lo vamos a poder hacer a partir de tener en cuenta los criterios de los expertos, de los científicos, de los virólogos. Ellos son los que saben cómo hay que atender esta pandemia. Menos politiquería, menos buscar justificaciones. Primero era Barajas, ha visto que Barajas no ha sido la puerta de entrada. Seguramente con eso se pensaba que se iban a justificar las incompetencias que ha habido en la previsión. Ahora para algunos es el AVE, como si pudiéramos parar el país, cuando además está demostrado que esos no son los focos ni de entrada a Barcelona del coronavirus, ni de entrada a Madrid en su momento. Y a mí me parece que no va a haber necesidad de entrar en ninguna medida excepcional, porque más allá de los fuegos de artificio, estoy absolutamente convencido que la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades cumplirán con sus obligaciones. Esto no es un juego. Aquí nos jugamos vidas. Esto no es una cuestión entre partidos políticos. Aquí nos jugamos el futuro de la economía de nuestro país. Y cuanto más tiempo se tarde en controlar la pandemia, en mejorar la situación de salud de nuestros conciudadanos, más tiempo tardaremos en recuperar la economía. No es verdad que se pueda elegir entre economía y pandemia. Si no hay salud, si no controlamos la pandemia, la economía irá mal. Está con nosotros en este evento telemático de Nueva Economía Forum un sindicalista de larga trayectoria, don Antonio Ferrer, senador y miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, Tony, ¿qué tal? Le está escuchando Pepe Álvarez. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal, Tony? Bueno, yo creo que hay una cuestión que la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia, que según tú lo comentabas anteriormente, las necesidades de nuestro modelo económico, la fragilidad de los sectores productivos, y a su vez ha tenido una parte positiva, que es que se ha ampliado la coincidencia de la necesidad de un cambio del modelo económico, avanzar hacia un modelo más sostenible, un modelo más justo, que genere más productividad, uno de nuestros grandes déficits, y resolver los problemas de la falsa temporalidad, que tiene nuestro mercado de trabajo, y potenciar el trabajo de todos. Mi pregunta es muy clara, ¿no? Es decir, recientemente tú hablabas de la necesidad del cambio de modelo productivo, y la pregunta es si no crees que ese cambio de modelo productivo debe venir acompañado también de un cambio del modelo laboral, concretamente de impulsar la recuperación de derechos y la modernización de derechos en base a la creciente digitalización de la economía, a la necesaria descarbonización. En definitiva, poner ya en marcha el debate sobre el futuro estatuto de los trabajadores de este siglo XXI. Gracias, Tony, gracias por la pregunta y gracias por tu trabajo permanente hoy de senador en la ejecutiva del PSOE, ayer en la Unión General de Trabajadores. Efectivamente, nosotros pensamos que hay dos cuestiones que son y que están plenamente conectadas. El modelo de relaciones laborales y el cambio de modelo productivo. Va a ser muy difícil que con otro modelo productivo podamos mantener este sistema de relaciones laborales. Por eso creo que son dos cuestiones que van de la mano. Es evidente también que España lleva mucho tiempo hablando del cambio de modelo
productivo, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales en algunos momentos, algunas organizaciones empresariales más que otras, venimos reclamando la necesidad de ese cambio de modelo productivo que no se hace en 24 horas, que requiere tocar muchos parámetros, desde luego el parámetro de la formación, antes hice referencia a él. Los sindicatos, creo que es que ya no sé muy bien si fue el año pasado o el anterior, tuvimos una reunión con el presidente Sánchez y la hoy ministra de Educación para hablar justamente del sistema dual de formación profesional. Todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo son cuestiones que permanentemente estamos situando, y efectivamente eso tiene una relación directa con la mejora de la productividad en nuestro país, que es la pata más débil. De hecho, es la pata tan débil que cuando vienen crisis, la productividad en nuestro país crece. Quiero decir que necesitamos poder trabajar a fondo este tema. Luego hay otra cuestión que yo creo que la pandemia ha puesto en su sitio, que es la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, la pandemia ha situado de manera clara que el mercado laboral español es muy flexible, que tiene suficiente flexibilidad sin la reforma laboral del Partido Popular. Los ERTEs han sido el gran instrumento que nos ha permitido durante unos meses mantener a casi 4 millones de personas en espera de que sus empresas y la economía se pusiera en marcha, que nos ha permitido, por tanto, salvar hasta el día de hoy casi 3 millones de puestos de trabajo, que si no hubiéramos utilizado el instrumento de los ERTEs, por cierto, que no es de la reforma del PP, lo vuelvo a decir, que no mientan, los ERTEs existen desde el primer Estatuto de los Trabajadores, que, por cierto, acordó la OCDE con la UGT. Incluso anteriormente había algún otro elemento similar y los ERTEs se han venido manteniendo. Nunca se habían utilizado con la intensidad que se han utilizado ahora, porque nunca habíamos tenido un gobierno con esa facilidad para poder abordar una crisis desde el punto de vista social, y seguramente nunca las organizaciones empresariales y sindicales tiramos tan claramente por esta vía, porque seguramente nunca tampoco habíamos tenido una crisis de las características de las que hemos tenido. Hay que profundizar en los ERTEs. Son un gran instrumento. Y yo estoy de acuerdo con el titular de la vicepresidenta tercera del Gobierno de que hay que ir a un sistema similar al alemán. Es más, les propongo al Gobierno que lo hagamos ahora. Podemos hacerlo en paralelo. En estos momentos tenemos sectores en crisis que son crisis coyunturales. Estoy pensando en la aeronáutica, no solo en Airbus, en el sector de la aeronáutica, que tiene una crisis, que tiene una relación directa con la pandemia, que tiene una relación directa con el no movimiento de pasajeros en el aire y de menos mercancías, que se va a recuperar, y que si ahora las empresas prescinden de esos miles de trabajadoras y de trabajadores, va a ser muy difícil que después los puedan tener, y a la vez esos trabajadores van a ir a engrosar las listas de desempleo, y seguramente que muchos de ellos además se van a marchar de nuestro país, como hicieron los médicos, porque son grandes profesionales y van a tener grandes oportunidades. Por eso, igual aquí podíamos buscar el sistema alemán y ponerlo en marcha. Y finalmente, nosotros creemos que es inminente la necesidad de derogar las reformas laborales. Por culpa de las reformas laborales hay 1 millón de personas que no han podido salvar el puesto de trabajo durante la crisis, que son los que han sido despedidos en lugar de introducidos en un ERTE. Y a partir de ahí, efectivamente, creo que el Estatuto de los Trabajadores necesita
una nueva redacción, necesita una actualización. Tenemos la sentencia de los riders, que por cierto para la UGT es una gran satisfacción que el Tribunal Supremo, después de una pelea tan larga, de tanto tiempo, de tanta gente nuestra dedicada a llevar este tema no solo por la vía judicial, sino también por la vía de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, finalmente haya visto la luz, y temas como ese o como otras cuestiones que tienen que ver con la desconexión digital, o tantas y tantas cosas que han pasado desde los años 80 que se aprobó el estatuto, y de otras modificaciones que ha habido, que incluso algunas de ellas son discutiblemente contradictorias con algunas otras partes del estatuto. Creo que un nuevo estatuto es necesario para el siglo XXI, pero ese estatuto vamos a necesitar tiempo, consensos, y por eso yo creo que antes de abordar esa cuestión hay que abordar la derogación de las reformas laborales, que puede ser efectivamente en algunos casos derogación y volver a la legislación anterior, o en otros casos sustituirla por acuerdos con los empresarios. Nosotros nos inclinamos a que los acuerdos que se puedan hacer con la COE sean incorporados para sustituir esas otras partes. Pepe, hace una semana se aprobó la ley del teletrabajo, y hace tan solo 2 días los agentes sociales han acordado con el Gobierno la prórroga de los ERTEs, a los que usted se ha venido refiriendo. Rodrigo Cabestany le pregunta si no se considera excesivo para las pymes que, a cambio de la prórroga de los ERTEs, estas empresas no puedan despedir en 12 meses 6 por cada periodo, de 6 por el primer periodo y 6 por el segundo. ¿No cree que esta condición puede llevar al cierre por quiebra y cercenar la necesaria flexibilidad de las empresas? Hay otra pregunta de Isabel Rodríguez León, de Uría Menéndez. Dice, sabiendo que el nuevo Real Decreto llevará en muchos casos a 2 periodos consecutivos de 6 meses sin despido, ¿se prevén herramientas de flexibilidad para la nueva red desescalada? ¿Cree usted que habrá una nueva ola de reformas tendentes a aportar cierta flexibilidad? Bueno, en primer lugar, el total de tiempo que no se podrá despedir a un trabajador y a una trabajadora son 6 meses. Quiero decir que me parece que esos 6 meses es un mínimo esfuerzo que se pide a las empresas después de la generosidad del país, manteniendo las empresas con la posibilidad de desgravar partes importantes de los costes de los trabajadores a la seguridad social. Y no lo digo yo porque en España seamos de una manera determinada. En Alemania esos 6 meses son 12, en Francia son 12, en Italia son 12. Quiero decir que a mí me parece que es una prestación justa y necesaria. Pero es más, los problemas que puedan sobrevenir durante este tiempo se han previsto, y las organizaciones sindicales los hemos acordado en este y en el anterior decreto de prórroga. Somos conscientes de que la peculiaridad española de pequeñas y mini empresas nos obligaba a tener una cierta flexibilidad en esa materia. Por lo tanto, si una empresa está en una situación de crisis demostrada, va a tener la posibilidad de proceder a un reajuste de plantillas sin que esa consideración de los 6 meses lo obligue a retornar todo lo que ha percibido desde la Administración. Por tanto, yo creo que es una medida muy justa. Es más, creo que la compensación que teníamos que haber pedido los sindicatos es que en lugar de 6 meses fuera 1 año, pero yo soy plenamente consciente de que en este periodo de crisis las organizaciones sindicales teníamos que poner el énfasis
en mantener esta idea de afrontar de manera conjunta los retos con la patronal. Lo hemos hecho porque nos parece que el saldo es mucho más positivo para los trabajadores y las trabajadoras y es mucho más positivo para la economía y para el país. Por eso, sinceramente, creo que en estos momentos hay suficientes elementos de flexibilidad para poder abordar esta segunda ola. Tenemos los ERTEs de rebrote con unas condiciones extraordinariamente positivas para las empresas, por supuesto para los trabajadores que mantienen las que tenían, pero también para las empresas. Y también quiero decir que, a nuestro parecer, están recogidos en este Real Decreto todos los sectores. Se ha creado una cierta dicotomía entre si este sector entra o este sector no entra. Desde nuestro punto de vista, sí hay justificación con el COVID. Incluso están más reconocidos en estos momentos todos los sectores que podían estar para ERTEs de fuerza mayor, que podían estar en el decreto anterior. En todo caso, lo que es evidente es que la fase del mes de marzo de silencio administrativo, de que todo se daba por bueno, pues no va a pasar ahora, porque afortunadamente los expedientes que se presenten se van a poder analizar y nosotros queremos que la Administración los analice a fondo porque somos plenamente conscientes de que en esta crisis, y algunos de los que seguro que nos están escuchando lo saben, no toda la utilización de los recursos públicos se ha hecho con criterios de legalidad y de la dignidad que debería de requerir un momento como el que estamos viviendo. Secretario General, este periodo ha traído alguna cosa buena, que ha sido, por ejemplo, el mejor entendimiento entre sindicatos y patronales, entre sindicatos y empresas. ¿Cree usted que la incorporación de los sindicatos en la negociación de los ERTEs sin representación legal de los trabajadores traerá la representatividad a los sindicatos? ¿Se mantendrá el clima de entendimiento a futuro cuando pase la vigencia de toda esta regulación? ¿Todo ello a nivel empresa? Bueno, en realidad las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales venimos de un acuerdo en materia de negociación colectiva extraordinariamente importante, que como consecuencia de la pandemia pues no lo hemos culminado, tenemos que culminarlo. Quiero recordar que tenemos pendiente de que todos los convenios en nuestro país tengan un salario mínimo convenio de 1.000 euros, que fue seguramente el hito de negociación colectiva más importante que se consiguió con la patronal en nuestro país en los últimos años. Y es verdad que con la patronal pues ha habido desencuentros, y hay un desencuentro importante en materia de derogación de reformas laborales. Pero efectivamente a mí me hace el efecto que la pandemia tiene que enseñarnos que seguramente podemos, sobre todo a partir del diálogo, del convencimiento, del reconocimiento de las posiciones que mantenemos cada uno, de encontrar más acuerdos, y yo espero que eso sea posible. Y en ese sentido yo también quiero reconocer a la patronal el gran esfuerzo que han hecho para que haya sido posible la firma de estos acuerdos en relación con los ERTEs y otros acuerdos no firmados que hemos ido manteniendo durante el periodo de la pandemia, en aquellas largas reuniones que teníamos con el gobierno, con una parte muy importante de los ministros, casi siempre con dos vicepresidentas del gobierno. De ahí salieron cosas tan importantes como los protocolos de seguridad cuando salimos de la pandemia en muchos sectores, y yo creo que además en la perspectiva de una situación de rebrote como la que estamos teniendo, sería bueno que pudiéramos volver
los sindicatos, las organizaciones empresariales a dar criterios generales en relación con la lucha contra la pandemia. En ese sentido, tenemos ahí pendiente de desarrollar una app para poder identificar los temas que tengan que ver con el coronavirus. En realidad, si nos dejan trabajar, creo que podemos llegar a acuerdos que pueden ser muy fructíferos para evitar los brotes que estos días estamos viendo que están apareciendo de manera dramática en algunas empresas en nuestro país. Estoy pensando en algunas empresas, sobre todo del sector cárnico. Hemos tenido todo lo que tiene que ver con los temporeros, pero el que conjuntamente podamos presentarnos ante los empresarios y ante los trabajadores y decirles, oiga, por favor, no escondan los casos de coronavirus. Si hay en una empresa una persona con síntomas, tiene que hacerse la prueba. Y si se hace la prueba, el conjunto de la empresa tiene que entrar en cuarentena y hay que proceder de acuerdo con las autoridades sanitarias. Eso es importante porque, como se ha visto, ocultarlo lo único que genera es un mal mayor para los trabajadores, para la salud pública y para la propia empresa. Por eso creo que un trabajo de las organizaciones sindicales y empresariales en ese sentido puede hacer una gran labor, puede hacer un gran trabajo también desde el punto de vista de la contención de la pandemia. Secretario General, desde la sede del Ministerio de Empleo y Economía Social interviene en este evento de Nueva Economía Forum el secretario de Estado, don Joaquín Pérez Rey, que sabe mucho de esta relación triangular gobierno, empresa y sindicatos. Don Joaquín, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Un saludo muy cordial a Pepe, al que siempre es un placer y un gusto escuchar, no solo por la experiencia como sindicalista que atesora, sino por el conocimiento profundo de las relaciones laborales industriales como el que está demostrando en esta intervención. Yo, escuchándole, lo primero que me gustaría decirle, bueno, es que todo este escudo social con el que se inicia la conversación, que es un éxito en cierta medida de los interlocutores sociales, un éxito de concertación casi sin parangón en la historia reciente del país y al que la Unión General de Trabajadores ha contribuido de manera decisiva, pero sin embargo sé y me consta que la UGT ha llevado tradicionalmente o se ha preocupado de manera muy importante por el futuro del trabajo, por las nuevas formas de prestación de servicios. Y curiosamente, si uno analiza cómo hemos enfocado todos conjuntamente las soluciones a la pandemia, vemos también que han puesto de manifiesto algunos elementos a los que es difícil llegar, ¿no? Nuevas formas de trabajo que han adquirido un protagonismo en la crisis sanitaria. Seguramente nuestras ciudades, en medio del confinamiento, se han poblado de ciclistas, de riders, de pequeñas actividades basadas en los avances tecnológicos y a los que, pues tenemos la dificultad de dar una cobertura o saber a quiénes nos estamos dirigiendo, tanto desde el punto de vista sindical como desde el punto de vista jurídico protector. Hacía referencia a Pepe hace unos minutos cuando contestaba a Toni Ferrera una importantísima sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la laboralidad de algunas de estas nuevas formas de prestación de servicios. Y me gustaría incidir en esto, en saber cuál es la visión que tiene Pepe, cuál es la visión que tiene la UGT, que ha estado muy involucrada en el análisis de estas nuevas formas de empleo, sobre cómo se debe acometer, si es que hay que hacerlo, en su opinión, una regulación del trabajo que se presta a través del mundo de los algoritmos y las plataformas. ¿Cómo se debe abordar este problema y cómo se debe encauzar también sindicalmente? Es algo que me interesaría mucho conocer la opinión de Pepe, porque sé que es el secretario general de un sindicato que especialmente se ha preocupado por estas nuevas formas de empleo. Muchas gracias, muy amables.
Gracias, Joaquín, gracias por tu pregunta, pero sobre todo gracias por ese trabajo que habéis estado haciendo desde el Ministerio, que tú has estado capitaneando a la sombra, pero en todo caso capitaneando. Yo creo que tus dotes de negociador, tus conocimientos son los que han hecho que en los momentos más difíciles finalmente se haya podido ver la luz, y quiero especialmente también que traslades a la ministra, a Yolanda Díaz, nuestro reconocimiento. Creo que España ha tenido la suerte de tener una persona dirigiendo el Ministerio de Trabajo como Yolanda Díaz, con un conocimiento extraordinario del mundo del trabajo y a la vez con una sensibilidad por las personas que no tienen nada extraordinariamente importante. Y os quería hacer ese reconocimiento porque puede dar la sensación que siempre que estamos enfrascados en temas que efectivamente estamos en desacuerdo, pero yo os quiero hacer ese reconocimiento al equipo del Ministerio de Trabajo y de una manera muy especial a ti y a la ministra. Bueno, efectivamente venimos en España, en el mundo, en un proceso de utilización perversa, que digo yo, de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de comunicación. Algunos creen que han inventado la pólvora, cuando en realidad no hay tanta diferencia entre el ordenador y la plaza del pueblo. Solo unas cuantas decenas, más de 100 años de diferencia, incluso menos en algunos casos. Por tanto, desde la UGT, desde el primer momento, este es un tema que hemos planteado de manera clara y directa. Aquí estamos ante trabajadores por cuenta ajena. No queremos que este tema de el trabajo en red se ciña solo a los repartidores, solo a los riders. Nosotros queremos extenderlo a las plataformas digitales en general, porque los riders solo son la punta del iceberg de un problema que podemos tener en el futuro, de degradación de las relaciones laborales, que nos va a afectar de manera dramática. Por tanto, nosotros creemos que es necesario legislar. Ya no seremos los primeros, y hay más países en la Unión Europea que lo han hecho, que esa legislación tiene que ir en la línea que plantea la sentencia. Son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, que hay que cerrar el grifo de las subvenciones para esas actividades. Y yo no puedo entender cómo algunos partidos liberales de nuestro país que ponen el grito en el cielo cuando el Estado interviene para proteger determinadas actividades que son absolutamente necesarias para la vida diaria de los ciudadanos o de las ciudadanas, resulta que aprueban tarifas planas de la seguridad social, o sea, 50 euros para los trabajadores y las trabajadoras autónomas de manera indiscriminada, de tal manera que hoy una parte muy importante de las plataformas, desde luego prácticamente la totalidad de los riders, utilizan esas tarifas planas. Cuando se les acaba el tiempo para estar en esas tarifas planas, viene otro a sustituirlo y, en definitiva, el Estado, la Seguridad Social, esta de la que tanto se habla y tan poco se hace, está subvencionando el reparto de comida a domicilio en nuestro país. Nosotros somos plenamente conscientes que la organización sindical en estos espacios se está inventando. No estamos ante un sector clásico. Para poder trabajar con ellos, nuestros compañeros, especialmente el compañero Rubén, al que quiero felicitar por el trabajo realizado, han tenido que ir a las plazas de las ciudades donde
sobre todo de Madrid, pero de las grandes ciudades, también de Barcelona y de otras ciudades donde se reúnen los riders para poder hablar con ellos. Y en estos momentos tenemos organización sindical en algunas de estas empresas, en concreto en Glovo, y ahí es donde vamos a ir trabajando con ellos. Cada día se da más cuenta de la situación en la que están. Yo a veces voy por la calle y salen de una pizzería que están esperando para repartir. Algún repartidor se me acerca y me pregunta qué pasa con lo mío. Me han dicho que me van a despedir, que sois muy malos porque queréis que seamos trabajadores por cuenta ajena. Les explicas cuál es la situación que tendrían de una manera y de otra. En estos casos muchas veces les cuesta poder subsistir. Por tanto, creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo. Sabéis que con nosotros vamos a estar al 100%. Por mucho que las empresas, algunas de estas empresas que tienen un gran poder, que tienen peso como lobby en la propia administración, en el propio gobierno, no hay que ocultárselo a nadie, que también tienen peso en la propia sociedad, que a nosotros mismos en algún momento nos han hecho alguna oferta para poder integrar a estos trabajadores en un régimen que no sea ni autónomos ni por cuenta ajena. No vamos a caer en esa trampa, porque nos parece que estamos ante la posibilidad de tapar una nueva desregulación de trabajadores y de trabajadoras de consecuencias dramáticas para el mercado de trabajo, para las relaciones laborales en nuestro país. Secretario General, Juan Pablo Riesgo, socio de E-Way y secretario de Estado de Empleo, le pregunto en qué medida está colaborando UGT en la elaboración del Plan de Recuperación y Resiliencia que el Reino de España debe remitir a la Comisión Europea, contemplando las reformas e inversiones a las que se dedicarán los recursos de la Next Generation. ¿Qué propone UGT al respecto? Bueno, esta pregunta, Juan Pablo, primero saludarte. Juan Pablo fue secretario de Estado con la ministra Fátima Báñez, y también con ellos tuvimos la oportunidad de trabajar, desde luego, como fue poco tiempo, con pocos resultados, pero de trabajar con comodidad en algunos temas. En realidad, creo que España está perdiendo una gran oportunidad para poder consensuar este plan. Nosotros no hemos entrado en un proceso de negociación porque no hemos sido requeridos. En Europa hay dos modelos. El modelo alemán, por situar uno de los países que en ese sentido tiene una gran tradición de concertación, así les va, tiene una gran tradición de acuerdos, y el modelo pues más del sur de Europa, el español, vamos a ver cuál es finalmente, porque le estamos requiriendo al gobierno en nuestra plena participación, y en ese sentido creo que con todo lo que hemos ido hablando se desprende un poco cuáles son los elementos fundamentales que nosotros creemos que deben de estar recogidos en ese plan. Primero, consenso. Y yo quiero repetir, y repetiré 250.000 veces, que el consenso social que hemos tenido y que yo creo que vamos a tener también si somos requeridos a la hora de hacer ese plan de reconstrucción del país, ese plan del nuevo país que tenemos que construir a partir de la pandemia y a partir de los recursos de la Unión Europea, lo hay que hacer con consenso social y político. No hay unas elecciones inminentemente, y yo espero que los españoles y las españolas, cuando se convoquen elecciones, premien a los que premien ahora el consenso. La segunda premisa que hay que poner encima de la mesa es ver cuáles son los problemas fundamentales que arrastra la economía española. Antes hemos hablado de la industria,
hemos hablado de la formación profesional, de la formación universitaria y su relación con la empresa. Hemos hablado de el sistema de manera integral educativo de nuestro país, que creo que hay que dedicarle esfuerzos importantes. Y eso tiene que ir en el plan y tiene que ser la base fundamental para el cambio de modelo productivo, junto con la investigación, el desarrollo, la innovación y la transición justa. Yo ya sé que hay a quien no le gusta que permanentemente saquemos este tema a colación. Nadie es más medioambientalista que nadie. Y desde luego nadie lo es más que la Unión General de Trabajadores. Pero medioambientalista se ha de hacer en un proceso en el que nadie se puede quedar atrás. Y el Gobierno, desde ese punto de vista, creo que tiene mucho camino por recorrer. Las zonas en las que se está produciendo el cierre de las centrales térmicas, estoy pensando en mis paisanos de Asturias, de la cuenca minera, del Narcea. Estoy pensando en mis amigos de Andorra, Teruel o en las personas de Galicia que nos están escuchando, o de las centrales que hay en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, que tanto progreso han dado a este país y que ahora van a dejar verdaderos desiertos. Hay que conseguir hacer este proceso de transición justa, y eso tiene que ir en el plan que presenta el Gobierno, porque además es una de las exigencias de la propia Unión Europea. Tenemos que hablar del estatuto de las empresas de gran consumo, de lo que se ha llamado el estatuto de las empresas electrointensivas. Se puede decir lo que se quiera. En realidad, el precio de la energía hoy en España está para esas empresas en torno a un 27% más caro de lo que está en Alemania. Y, por tanto, es necesario abordar esa situación. Y tenemos que tener un país que, desde el punto de vista energético, sea autosuficiente. Depende cómo se actúe y cómo se trabaje, pues seguramente que se estará pensando en importar la energía de Marruecos, que a mí no me parece mal, pero no sé si las centrales puestas del otro lado de la costa mediterránea no nos van a contaminar también, o si un día tenemos una crisis y se corta el paso de la energía, como ha ocurrido con las mascarillas o como ha ocurrido con el alcohol o otros elementos que hemos necesitado en la pandemia, y nos vamos a quedar sin ello. Por eso creo que la transición tiene que ser una transición justa, una transición que no deje a nadie atrás. Y reclamamos, por tanto, al Gobierno que esa mesa que se ha comprometido a abrir el día 3 de julio el presidente del Gobierno se convierta en una realidad, y que además creo sinceramente que esa mesa puede contribuir a rebajar los decibelios de la crispación política y a encontrar elementos que nos permitan que ese plan sea un plan no solo del Gobierno, sino un plan del conjunto de España, porque con eso también va a tener mucha más fuerza a la hora de que pueda ser aprobado y que pueda además contar con los recursos que hay, y seguramente con más recursos que va a haber en el futuro para poder desarrollarse. Pepe, estamos llegando al final, incluso lo vamos a sobrepasar. La última pregunta la hace Monserrat Cortiñas, de la Unión de Pequeños Agricultores. Dice que antes de la pandemia los trabajadores del campo estaban en un proceso de movilización. Al surgir la pandemia, aparcado en sus movilizaciones, que no reivindicaciones, para mantener suministrar a la ciudadanía los productos que necesitaba. Pero esas reivindicaciones siguen vivas. ¿Qué le va a plantear UGT al Gobierno? ¿Qué va a hacer para que el campo y el medio rural no se queden fuera de la reconstrucción?
Pues muchísimas gracias por esta pregunta. Nosotros tenemos una de las organizaciones agrarias más importantes de pequeños agricultores, la UPA, que ha estado al frente codo con el resto de organizaciones de las reivindicaciones y las movilizaciones que ha habido en el campo. Alguien puede pensar que las reivindicaciones han desaparecido. No, las reivindicaciones están ahí presentes, están vivas de manera permanente. Nosotros creemos que es necesario que el Gobierno retome la agenda de los compromisos que había adquirido con los pequeños agricultores de nuestro país. Porque entonces eran justas, porque entonces tenían un reconocimiento de la mayoría de la sociedad, pero es que ahora además se ha demostrado que es absolutamente imprescindible afrontar un reforzamiento, un soporte a las explotaciones agrarias de nuestro país. Ellos son los que han estado trabajando para que nosotros podamos, durante el confinamiento y hoy, resistir esta pandemia. ¿Alguien se imagina cómo quedaría nuestro país si continuamos solo pensando en las importaciones y no pensamos en la producción nacional en una pandemia en la que puedan escasear los alimentos? Esa respuesta son políticas agrarias en defensa de los pequeños y medianos agricultores de nuestro país. Si me permites, me gustaría acabar esta intervención pidiéndole al alcalde de Madrid, al señor Almeida, por el cual siento un profundo respeto, que por favor el Ayuntamiento de Madrid no cometa la indignidad que representaría el quitar a la ciudad de Madrid de su callejero, de su reconocimiento de nombres tan honorables y tan dignos como el de Indalecio Prieto, Largo Caballero o Julián Besteiro. Este proceso fascistoide en el que está inmerso nuestro país, partidos como el Partido Popular, como Ciudadanos, por cuestiones estrictas de coyuntura política, no le pueden dar soporte. Lo digo sobre todo porque la UGT no se va a callar y no vamos a gritar como ellos y no vamos a comparar con nadie ni a insultar. Vamos a demostrar con soporte internacional, porque esto va a estar en la mesa de las confederaciones más importantes del mundo, que hacen ese reconocimiento a nuestros dirigentes. Solo quiero recordar que Largo Caballero fue fundador de la Organización Internacional del Trabajo, que representó a España en la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, y a mí, francamente, me duele el tener que hacer esta campaña en la que, por lo menos, el Gobierno de la Ciudad de Madrid no va a quedar nada bien parado. Creo que Madrid tampoco y el Estado español tampoco. Los españoles, los madrileños, las madrileñas, no nos merecemos que en estos momentos de pandemia, de dolor, se intente despistar con este tipo de pronunciamientos, aprobaciones que son falsas y que además tienen todos los elementos para poder calificarlas de puro fascismo. Lamento que no haya tiempo para más. Llegamos al final de una nueva edición de NEPA Online, esta vez con el secretario general de UGT, don Pepe Álvarez.